complementando un poco sobre los temas que hemos venido viendo últimamente, es importante que hablemos sobre el rol del instructor, las técnicas instruccionales que nosotros tenemos que considerar para poder llevar a cabo nuestra sesión de la mejor manera, tomando en cuenta las teorías de aprendizaje de nuestros alumnos. Recordemos que si bien tenemos 4 teorías fundamentales para este enfoque, es importante que nosotros también tomemos lo mejor de cada una de ellas y sepamos implementarlas en nuestras clases para poder ejecutarlas de manera correcta en momentos clave de nuestra sesión. De acuerdo al estándar, las técnicas instruccionales son herramientas que utiliza el instructor para desarrollar los temas del curso. Necesitamos tener una organización concreta de nuestras clases para que todo el proceso de aprendizaje se lleve a cabo de manera significativa para el alumno y entonces podamos nosotros ayudarlo a desarrollar las habilidades lingüísticas que él requiere, específicamente de esos objetivos de aprendizaje de esa clase o de todo el curso en general. Si bien o mal hay diferentes formas en las que nosotros podemos transmitir el conocimiento a los alumnos, en esta clase vamos a aprender sobre 3 técnicas muy importantes porque son las que van a ser la base de nuestra sesión. Tenemos la expositiva, la demostrativa y la diálogo-discusión. Vamos a comenzar a explicar un poco sobre la técnica expositiva. Esta está centrada básicamente en el instructor y consiste en la exposición verbal del contenido de un tema o subtema. Esta técnica instruccional va a atacar la parte del conocimiento. Tu instructor eres el experto, tú eres el que tiene el contenido relevante para el alumno. El alumno quiere aprender de ti, necesita que seas tú su guía, que tú seas su instructor. Como bien lo dice su nombre, nosotros vamos a exponer, nosotros vamos a trabajar. Vamos a impartir nuestro conocimiento, vamos a compartir con los alumnos lo que es del tema, en nuestro caso el idioma, vamos a brindar vocabulario, estructuras gramaticales, vamos a brindar estrategias, todo el input. Nosotros somos el medio, somos la exposición del idioma directamente y el alumno es receptor. Puedo utilizar Realia, videos, películas, audios, en lugar de hacerlo yo. Sí, por supuesto. Para esta técnica instruccional expositiva, lo importante es que el alumno reciba input, que tenga contacto con el idioma, que conozca el vocabulario que va a usar posteriormente, que sepa cuáles son las reglas gramaticales, que sepa sobre fonética, lo que tú estés enseñando en ese momento. Sin embargo, es importante mencionar que para fines de certificación, sí es importante verlos a ustedes en acción. ¿De acuerdo? Para sus cursos, ya sus clases, si ustedes quieren utilizar algún audio o alguna película, algún video para poder transmitir el vocabulario que se usará en esa sesión, pues de manera de multimedia con personas nativas, etcétera, estará bien. Sin embargo, para su evaluación de desempeños en el estándar 217.01, es importante que ustedes sean la exposición para el alumno. Queremos verlos a ustedes en acción, exponiendo el tema, explicando las reglas gramaticales, exponiendo tal vez el formato de un writing, dependiendo de la naturaleza de su clase, pues será el contenido que ustedes van a brindarle al alumno en ese momento. Pero sí es importante que para fines de certificación consideren que ustedes son los expositores y tenemos elementos, características de esta técnica que no debemos pasar por alto. La primera característica que debes de mencionar el objetivo de la técnica. Siempre vamos a tener objetivos de aprendizaje por cada uno de los momentos de nuestra clase. Aquí el objetivo es transmitir el conocimiento. Vamos a aprender sobre saludos y despedidas. Vamos a aprender sobre active voice versus passive voice. Vamos a aprender sobre la pronunciación de palabras homófonas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, sí tenemos que mencionar el objetivo para que el alumno también sepa a lo que van en esta actividad, para que él sepa que a lo mejor en este momento él va a ser receptor únicamente, pero que sí es importante que ponga atención, porque vamos a verificar después de la explicación que el contenido haya estado bien, que no haya dudas, etcétera. Entonces, mencionar siempre el objetivo.
Recuperar la experiencia previa de los participantes. Recordemos que es importante tomar el alumno en cuenta, aunque en este momento él va a ser receptor y tú vas a ser el experto para poder transmitir el conocimiento. Es importante que retomes el conocimiento previo de los alumnos. ¿Han escuchado qué es una palabra homófona? ¿Saben cómo se ocupan? ¿Quién se sabe todo el abecedario en inglés? ¿Hasta qué número podemos contar en inglés? Es importante que estemos en contexto con los alumnos, captar su atención a través de su experiencia. Es importante crear esa confianza con ellos para que también, a pesar de que van a ser alumnos pasivos en ese momento, solo receptores, pues se sientan parte de la actividad. Desarrollar el contenido. Y aquí tú también tienes que tener en cuenta que lo que mencionas está sustentado por alguna referencia bibliográfica. Nosotros, más que nada, cuando presentamos cierto contenido en cuestión de inglés, es importante que los alumnos entiendan si tu enfoque está siendo un poco más americano o un poco más británico. Sabemos que hay diferentes variedades del idioma, por supuesto, pero aquí a veces el alumno es como de, profe, ¿por qué color usted lo escribió como COLOR y no Colour? Porque yo he visto Colour, teacher. Si hay cierto contenido en el que consideres que es importante mencionar que aquí, chicos, esto es bajo la perspectiva británica, esto es bajo la perspectiva americana, canadiense, australiana, o es importante tomar en cuenta que esto está basado en el inglés americano estandarizado, ¿no? Sí es importante que ellos sepan que la información que tú les estás brindando es verídica y que no la estás inventando. Que los alumnos sientan que les estás brindando información de valor es importante y ellos deben también tener la seguridad de que están aprendiendo algo que los va a ayudar a resolver algún problema allá afuera. Entonces, es nuestro trabajo que la información que estemos brindando realmente sea verídica y que esté sustentada bajo alguna institución, en este aspecto para nosotros, alguna institución de enseñanza de la lengua formal. ¿De acuerdo? Sí, es bien importante esa parte. Tenemos que utilizar ejemplos relacionados con los temas y las situaciones cotidianas. Ayudar al alumno a que vea que la información que tú estás ocupando se puede aplicar en su contexto cotidiano, ya sea personal o laboral, va a ayudar a que el aprendizaje sea más significativo. En inglés se da mucho esto, que si vamos a hablar, por ejemplo, de nuestra daily routine, hablando de un contenido básico, pues siempre decimos, I wake up, I get up, I brush my teeth. Ok, good, está bien, pero porque son cosas realmente que hacemos todos los días y que el alumno va a poder relacionarlo con su vida personal. Pero si vamos a hablar sobre planes a futuro, si vamos a hablar sobre cosas del pasado, también tratar que sean ejemplos realistas, ¿de acuerdo? No suposiciones. Habrá temas en los que sí tendríamos que imaginar suposiciones un poco irreales para el contexto actual del alumno, sí, pero aún así podemos buscar situaciones hipotéticas que sí puedan llevar al alumno a imaginarse en esa situación, que sí le podamos dar esa seguridad de que, pues yo creo que sí podría pasar esto, teacher, o yo creo que sí, yo, o no, teacher, yo no podría estar en esta situación y el por qué. Que ellos realmente se sean tan seguros de participar porque tienen algo que decir, lo pueden relacionar, no se les hace como un disparate o algo como de, es que yo nunca podría hacer, es que no sé de esto, teacher, es que no. El utilizar situaciones realistas para ellos fomenta más la participación. Si nosotros ocupamos situaciones irreales o ajenas al contexto del alumno, podemos inclusive fomentar tener un grupo silencioso, porque no van a tener nada que decir, no van a ser participativos, ¿de acuerdo? Y no porque no quieran, sino porque realmente no van a saber qué decirte. Y en este caso te toca a ti a ayudarlos a participar, incentivarlos con los ejemplos que tú estás brindando, que sean realmente significativos para ellos. Realizar síntesis haciendo énfasis en los aspectos sobresalientes. Al finalizar el contenido, tú ya expusiste, pero no estás dando una conferencia, estás dando una clase. Es importante recapitular lo que se mencionó porque el contenido que les estás brindando a través de tu técnica expositiva va a ser contenido, información que van a ocupar más adelante en esa misma clase o en ese curso.
Entonces, lo que tú expongas es importante recapitular al final. Puedes lanzar preguntas a tus alumnos, hacer una ruleta que sea al azar o hacer preguntas como de sum up para que entonces tú puedas realmente enfatizar lo que consideramos que para esa sesión sí o sí se debe quedar bien establecido. Plantea preguntas dirigidas que verifiquen la comprensión del tema. Y aquí dice preguntas dirigidas. ¿Por qué no una pregunta abierta y a ver quién me responde? Si tienes un grupo participativo, pues no estaría mal, pero casi siempre para las preguntas abiertas, cuando tenemos un grupo participativo, nosotros ya identificamos y vemos quién realmente sí está poniendo atención, quién realmente sí está atento, quién está interesado en nuestra clase. A mí como instructor los que me preocupan más son los callados, los que no dicen nada. Quiero ver si realmente está bien claro el tema o no. Ojo, no atacar al alumno porque quiero atacarlo y porque quiero evidenciar que no aprendió o no tomó notas o que no, o simplemente no sabe. No, el que hagamos preguntas dirigidas es para reforzar el contenido y es para darle la seguridad a ese alumno de que puede contar con nosotros, de que si no quedó claro el tema, puede preguntar abiertamente y podríamos nuevamente recapitular un poco de manera rápida. Tal vez no vas a volver a adentrarte todo, tal vez en el tema, es cierto, pero sí es importante que aclaremos dudas. Entonces, la forma en la que tú te diriges a los alumnos es importante para afianzar la confianza, para que ellos pregunten, que no se queden callados y entonces poder así continuar con la sesión. ¿De acuerdo? Pero sí es importante esto de las preguntas dirigidas. Trata de ver quién no está participativo, trata de sí darle también el lugar a los participativos porque también no podemos ignorarlos o busquemos estrategias que nos ayuden a que se vea todo como justo. Podemos hacer una ruleta con sus nombres, podemos tener papelitos con sus nombres y vamos a ir sacando uno por uno para hacer las preguntas, para que ellos también estén atentos y también ellos ya sepan que en algún momento les va a tocar contestar porque su nombre sigue en el botecito, ¿no? De participantes, pero que pues obviamente ellos se sientan parte de, que no sientan que solamente los participativos van a estar contestando y que los participativos también sepan que son parte de un grupo y que también va a haber momentos en los que no les va a tocar participar, pero que agradecemos también de antemano su entusiasmo y su motivación por nuestras sesiones. Promover comentarios sobre la utilidad y aplicación de los temas en su vida profesional y personal. Y este tema, ¿cómo lo podríamos aplicar? Si ustedes estuvieran con su mamá, ¿podrían decirle esta frase o podrían decirle esta frase? Y si fueran a pedir trabajo, ¿cómo le dirían a su jefe? ¿Así o así? En este aspecto siempre ellos tienen que ver la utilidad de la información en su vida diaria, que vean que sí está valiendo la pena lo que están viendo, que también los motive y los incite a utilizar el inglés en su vida personal o laboral. Preguntar sobre los conocimientos adquiridos, hacer unas últimas preguntas dirigidas, hacer algunas preguntas ya más como de recapitulación, un true, false, etcétera, nos va a ayudar para solamente volver a reafirmar el tema. ¿Se acuerdan de los 9 elementos del cognitivismo? Recuerden que la información no solamente se presenta una vez, la memoria y la repetición son elementos importantes del cognitivismo para ayudar a procesar la información de manera más eficiente. Entonces, si ustedes ven, ya expusieron la información, ya hicieron una síntesis con ayuda de sus participantes. Y finalmente, de nuevo, vamos con preguntas sobre los conocimientos adquiridos. Tenemos mucha repetición, tenemos mucho reforzamiento, tenemos mucha memorización y es así como garantizamos que quede bien cimentada esa información en nuestros alumnos, porque más adelante, con otra estrategia instruccional, van a tener que utilizarla. Entonces, no puede haber dudas. Y es importante el reforzamiento y el seguimiento por parte de nosotros instructores. Esto es lo que conllevaría la técnica instruccional expositiva. Y veamos que en esta gráfica el instructor tiene prácticamente el 90% de la responsabilidad de clase.
es el que va a brindar todo lo necesario para que el alumno realmente pueda tener un papel más importante en los siguientes momentos de la clase. Vean cómo aquí el alumno solo tiene un 10%, es receptor, pero no en un 100% pasivo, porque también hay preguntas dirigidas, pedimos que ellos también nos ayuden con la síntesis, nos contesten las preguntas sobre cómo se puede relacionar con su vida laboral o personal. Entonces el alumno también tiene participación, no tan activa, pero sí la hay. Entonces, pues las delegaciones de la clase están a ti para la técnica expositiva, que es la transmisión de conocimientos. Continuamos con la segunda técnica instruccional, que es la técnica instruccional demostrativa, en la cual el instructor explica y demuestra la manera o el procedimiento con que se lleva a cabo el desempeño y o desarrollo de una habilidad o destreza. En este caso, para nosotros en inglés, es importante que todo lo que le transmitimos de vocabulario, frases, gramática, etcétera, puedan realmente utilizarlo los alumnos. El idioma es cuestión de práctica, práctica y práctica. Si no practicamos el idioma, se va a quedar en nuestra memoria de corto plazo. Hoy lo recuerdo, mañana no. Y necesitamos ese reforzamiento con la práctica activa del alumno. Ahora sí va a ser activa para ayudarle a comprender mejor cómo es que se ocuparán esas frases, esas estructuras que le enseñamos en el primer momento con nuestra técnica instruccional expositiva. Y aquí tenemos una palabra clave, modela. Nosotros vamos a enseñarle al alumno cómo se tienen que ocupar las frases, cómo se tiene que pronunciar. Para nosotros, el que dominemos el tema que estemos enseñando es vital para que el alumno pueda aprenderlo de manera correcta. Si nosotros no dominamos el tema, la pronunciación, etcétera, el alumno también lo va a aprender mal. Entonces es nuestra responsabilidad modelar la información que el alumno va posteriormente a practicar en este momento de la clase. Esta técnica también se le llama la técnica de los 4 pasos. ¿Por qué? Porque hay 4 pasos que el instructor debe sí o sí realizar para garantizar que el alumno tenga una práctica favorable del idioma. El primer momento de esta técnica es mencionar el objetivo y las instrucciones. Como toda técnica, como toda actividad, el alumno tiene que saber para qué va a hacer esa actividad, con qué fin y qué es lo que se va a realizar. Aquí el instructor tiene que mencionar que primero tienen que poner atención a cómo él lo va a realizar. Va a haber una pequeña demostración para que ellos posteriormente puedan ejecutarla. Las instrucciones tienen que ser claras y precisas. El paso número 2, el instructor ejemplifica la actividad a desarrollar y resuelve dudas sobre la demostración realizada. Modelo, realizo la conversación, de cómo se contesta el ejercicio. Obviamente, si vas a modelar cómo se va a contestar un ejercicio escrito, tienes que utilizar un ejemplo extra a lo que tengan tus participantes. El chiste es que esos ejercicios que ellos tengan, pues los puedan resolver por ellos mismos. Tú tendrías que tener un reactivo de ejemplo para que los demás participantes puedan responder lo que sigue, ¿verdad? No les des 3 reactivos a contestar y tú contestes uno y les dejes nada más 2. El alumno debe de tener suficiente práctica y resolver dudas. Por favor, preguntarle a los alumnos, ¿entendieron? ¿Vamos bien? Preguntas dirigidas, alguna técnica que tú realices para realmente asegurar que ellos entendieron o pusieron atención a tu modelaje. Y entonces ahora sí irnos al paso 3, permitirles a ellos que realicen la práctica. Ahora, este es el momento importante de ellos, de brillar, de demostrar que entendieron lo que les enseñaste en la técnica expositiva y cómo es que pusieron atención en tu demostración. Pero aquí tú también tienes trabajo, no es nada más dejarlos que ellos hagan la práctica y tú agarras tu celular y checas Facebook. No. Tu instructor tienes que estar al pendiente de ellos, obsérvalos, ten una lista de cotejo, ponte a ver si fulanito sí lo estuvo haciendo bien. No te metas tampoco directamente en su proceso de aprendizaje. Déjalos que ellos realicen la práctica.
Si va a haber problemas, tú ya te estás dando cuenta y ya estás tomando nota para después llegar al paso 4, que es la retroalimentación sobre la práctica. Pero los dejaste hacerlo, los dejaste equivocarse. Tú también ya viste qué es lo que se tiene que reforzar porque durante la práctica ellos presentaron problemas en tal lugar. Sí se vale que si ellos tienen alguna duda durante el proceso, pues bueno, vayas y apoyes, pero no se vale que les resuelvas todo el ejercicio. Ellos tienen que hacerlo, ellos tienen que reforzar esa memoria, ellos tienen que buscar cómo ejecutar la práctica con lo que aprendieron en el primer momento de la exposición del idioma y en tu demostración, ¿de acuerdo? Entonces, en el punto 4, ahora sí, que ellos te cuenten, que ellos te den sus resultados y tú retroalimenta. Recuerda que debe de haber siempre positive feedback. Tienes que darles sí o sí esa retroalimentación para corregir errores, siempre de manera positiva, siempre darles primero sus fortalezas, lo que sí hicieron bien, que lo estuvieron haciendo muy bien, echarles porras, nunca desmotivarlos y ahora sí buscar una manera de, pero tenemos que mejorar esto, recordemos este punto y siempre hablar en plural. El positive feedback siempre te tiene que incluir para que ellos sientan que tienen a un guía, a un instructor, ¿de acuerdo? No es como de, Juanito, tú lo hiciste mal y Pedrito, tienes que volver a reforzar esto. Positive feedback grupal. Y si quieres hacerlo individual, bueno, también intégrate con él. Oye, creo que nos falló esto. ¿De acuerdo? Pero obviamente dependerán tus tiempos si quieres dar una retroalimentación individual o si es necesario hacerlo grupal. Jamás exponer nombres, jamás. Estos fueron los 4 momentos más importantes de la técnica demostrativa, pero también recuerda que tienes que recuperar la experiencia previa de los participantes antes de que tú ejecutes tu modelaje. Tienes que utilizar ejemplos relacionados con los temas y las situaciones cotidianas de ellos. Tal vez los ejemplos que vas a ponerles para que ellos ejecuten la actividad pueden estar relacionadas con su vida cotidiana, con su contexto. Eso también ya podrías incluirlo ahí en ese elemento. Aplicar técnicas para verificar la comprensión de los temas. Vital, no puedes dar tú por hecho que ellos te entendieron a la primera. Tenemos que estar siempre alertas de su proceso de aprendizaje. Tienes que promover comentarios sobre la utilidad y aplicación de los temas en su vida profesional y personal que venga de ellos. Entre más ellos puedan ligar toda la información de la clase a su propia vida, a su propio contexto, va a ser más significativo el aprendizaje. Y debes de preguntar sobre los conocimientos adquiridos, una breve conclusión de cómo se realizó la actividad, si quedaron dudas, si está todo bien, para entonces continuar a la otra parte de la clase. Siempre tenemos que estar al pendiente de ellos, que vean que estás abierto a escucharlos, que estás abierto a retroalimentarlos para que ellos puedan seguir progresando. Y tenemos nuestra gráfica. Y aquí vemos ya la diferencia a la expositiva. Vean cómo ahora en la demostrativa el instructor tiene un 50% de responsabilidad, pero el alumno también tiene el otro 50% de responsabilidad. Su proceso de aprendizaje no va a depender solo en ti, sino también de ellos. Y recordemos que es eso, un proceso. Va a haber errores, ¿no? Si sale todo a la primera, bien, qué padre, pero si no, podemos volver a intentar. Por eso tú vas a dosificar tus tiempos. Tú sabes si esta actividad de práctica va a valer la pena para ellos, si a lo mejor esta práctica va a ser un pre para el lunes, pero el miércoles van a hacer una práctica más fuerte para después tener una práctica final el viernes. El chiste es que tú realmente dosifiques bien las actividades de práctica para que ellos se hagan responsables por ese 50%. Tu 50% es importante, instructor. Se tiene que ver reflejada en la práctica de ellos. Y ahora, pues ahora sí se ve más equitativa la clase. Tomamos en cuenta al alumno. No es solamente un ser vacío que no tiene conocimientos y el docente es el que tiene toda la experiencia. No, somos en este momento demostrativo a la par. Yo te guío, yo sí hago mi trabajo, pero también te toca a ti, alumno, hacer el tuyo, porque eres tú el que tiene que desarrollar esas habilidades.
Finalmente tenemos a nuestra última técnica instruccional, la cual se llama diálogo o discusión-debate. En esta técnica se pretende llevar al participante al análisis de un asunto o problema a través de la exposición de puntos de vista y de la discusión de los mismos con el fin de llegar a obtener ciertas conclusiones o acuerdos generales. Este tipo de dinámicas realmente lo que hacen es invitar al alumno a que reflexione, a que pueda aplicar todo lo que se le ha brindado en clase en un contexto realista para resolver algún problema o simplemente para dar su punto de vista a través de una reflexión. ¿Y por qué es esto relevante? Porque nosotros también como personas llegamos a interactuar en sociedad. El hablar otro idioma nos va a obligar sí o sí a interactuar con personas que piensan de manera diferente, que tienen otro punto de vista acerca de la vida desde la cultura. Entonces nosotros tenemos que tener sí esta parte reflexiva, esta parte de actitudes, hábitos y valores que nos permitan realmente comunicarnos de forma efectiva e interactuar de manera positiva con las demás personas. Y como siempre, hay elementos que tenemos que incluir en nuestras técnicas de discusión o diálogo. Entre ellas, la primera, mencionar el tema a discutir. ¿Por qué no el objetivo? El objetivo es que reflexionen, que den su punto de vista, pero queremos que venga de ellos. Todo tiene que ser neutral en el aspecto de que nosotros no podemos manipular el punto de vista del alumno. Lo que él piense, lo que él reflexione, las conclusiones a las que ellos lleguen son de ellos porque así tomaron todo tu contenido, toda tu clase. Entonces, por eso solamente vas a mencionar el puro tema que ellos van a dialogar, van a discutir o van a resolver, pero sin un objetivo de quiero que me resuelvan positivamente o negativamente. Esto va neutral. Tienes que dividir el grupo en subgrupos. Dependiendo de la cantidad de participantes que tengas, vas a poder crear tus unidades, tus grupos para poder llevar a cabo este diálogo entre ellos. Sin embargo, para fines de certificación, por la cantidad de participantes que se te estará pidiendo incluir en tu clase muestra, pues realmente solamente te invitamos a que consideres dos subgrupos muy pequeños para que entonces se pueda llevar a cabo la demostración de esta técnica, diálogo o debate. Tienes que establecer reglas de participación con la participación del grupo. Si bien o mal tú puedes empezar a dar ciertos acuerdos para establecer las reglas del juego, las reglas de la actividad, también podrías proponer que ellos te ayuden a complementar esas reglas, que ellos también estén de acuerdo en cómo se va a llevar a cabo la dinámica, sobre todo para la sana convivencia pacífica, ¿verdad? Entre ellos, porque estamos hablando de que en dinámicas como discusiones o debates llega a ver esta parte de la emoción, ¿verdad? De quién tiene la razón, quién gana, etcétera. Obviamente, tú tienes que clarificar cómo se va a llevar a cabo el proceso y obviamente establecer límites por esta parte emocional. Otro elemento, abrir la discusión recordando el tema a ser discutido una vez que tú ya diste el pre, ya diste el tema, ya aclararon reglas, tiempos, ya dijiste cómo se va a llevar a cabo la actividad. Ahora sí todos entran en su papel, en su rol para esta dinámica y ya tú empiezas la discusión. Tú nada más vas a ser moderador, invitas a las personas a que te pongan atención, mencionas el tema a discutir y entonces ya empieza la dinámica como tal. Tienes que propiciar la discusión entre equipos, vas a ser moderador, tienes que estar atento, atenta a que ellos realmente estén llevando a cabo la dinámica, que estén hablando de lo que realmente se refiere el tema, no que estén hablando de alguna otra cosa, que se estén desviando del tema. Y al momento en el que ellos ya tienen que presentar sus conclusiones, tú tienes que moderar la discusión, darle la palabra al equipo A, darle la palabra al equipo B, de acuerdo a las reglas como se han establecido. Tienes que propiciar que el respeto también se lleve ante las diferentes conclusiones o los diferentes puntos de vista de cada equipo. Como siempre, el que recuperes la experiencia prueba de los participantes no debe de pasar desapercibido. El que puedas preguntarles si alguna vez ellos han tenido una experiencia con este tipo de dinámicas o si ellos en sus trabajos han implementado una dinámica así para resolver algún problema, para poder dar puntos de vista,
cómo es que han manejado ellos este tipo de situaciones. Es importante considerar su experiencia, que utilices ejemplos relacionados con los temas y las situaciones cotidianas de cada uno de ellos. Y esto se ha repetido en cada una de nuestras técnicas instruccionales. La información que brindes tiene que ser significativa para ellos y así nosotros podamos garantizar que participen, que aporten, pues porque están relacionados con esas situaciones. Debes aplicar técnicas para verificar la comprensión de los temas, que no queden dudas, que por lo menos de tu parte si está esta intención de chicos, por favor, coméntenme dudas, comentarios, estoy para servirles. Que ellos te tengan confianza de verdad decir, profe, no me quedó muy claro esto. Adelante, retomamos un poco de dónde salió esta información, ¿no? Tienes que promover comentarios sobre la utilidad y aplicación de los temas en su vida profesional y personal. Rápido, preguntas dirigidas. ¿Cómo lo aplicarías el día de mañana en tu trabajo? ¿Crees que esto se podría aplicar en tu contexto? Este tipo de preguntas que realmente los hagan valorar que todo lo que aprendieron sí es relevante. Y finalmente, preguntas sobre los conocimientos adquiridos. Hacer un pequeño resumen, una pequeña conclusión, cierras la dinámica y entonces ya podrías proceder a lo que es el cierre de tu clase. Este tipo de actividades que realmente ya nos invitan a la reflexión de todo lo que venimos practicando en los momentos uno y 2 de nuestras clases es importante, pues porque ellos aquí ven realmente relevancia de él, por qué tenemos que aprender a hablar formal o informal, por qué sí puedo decir esto aquí, pero esto no lo puedo decir acá. En cuestión del idioma, nos enfrentamos a otra cultura, a otros puntos de vista, a otras formas de pensar. No es como que, es que en México así lo hacemos, en México, pero a lo mejor en Estados Unidos es diferente, en Inglaterra va a ser diferente, aunque hablen el mismo idioma Estados Unidos e Inglaterra, la cultura es totalmente diferente. El enseñar un idioma también tiene que involucrar cultura. Entonces no podemos despegar esta parte de la reflexión, esta parte del sí pensar en cómo actuar en situaciones realistas o acorde a nuestro contexto para que ellos se puedan comunicar de manera efectiva, para que puedan interactuar sin problemas o que el choque cultural no sea tan impactante para ellos y obviamente puedan sobrellevar este tipo de situaciones. Y es así como nuestra gráfica estaría quedando en estos tres momentos importantes del instructor y del alumno en clase. Vean cómo el instructor es el primero que inicia con la técnica expositiva, brindando todo el conocimiento como experto y entonces va delegando esa responsabilidad al alumno. Deja que el alumno también se suelte. Vamos de una enseñanza guiada a una enseñanza un poco más reflexiva por parte del alumno. En el primer momento, el instructor solamente transmite conocimientos. En el segundo momento, modela. Solamente modela, es una guía, no se mete en el proceso de aprendizaje del alumno, le permite ser un aprendiz, le permite cometer errores y demostrar lo que ha venido trabajando en el primer momento de la clase para que al final el instructor solo sea moderador. Ya no se va a meter más, él solamente va a escuchar y va a analizar el resultado del aprendizaje de esa sesión o de ese curso del alumno. Y pues el alumno empieza como un ser pasivo porque sí necesita un instructor, necesita conocimientos, viene a aprender. Necesita alguien que lo guíe, que le diga por este camino, para que entonces después pueda agarrar confianza, seguridad, practicar, cometer errores, aprender de ellos y así reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué puede mejorar? ¿Esto sí le va a servir o no le va a servir en su vida diaria? Todo este tipo de preguntas son buenas para que él se siga motivando a continuar con su proceso de aprendizaje. Y es así como en el primer momento con la técnica expositiva aplicamos la parte teórica de conocimientos, el cognitivismo, el conductismo porque es prácticamente el profesor el que lleva la mayor parte de la clase, pero en el cognitivismo, bien o mal, ese 10% que trabaja el alumno a través de las preguntas guiadas y demás, sí se trabaja, no es 100% conductista. El alumno tiene que trabajar esta parte de la cognición,
Tenemos la práctica que va relacionada al constructivismo, que él comete errores, ya se le explicó, sí, pero él está en ese proceso, lo va a lograr, tiene que construir su propio aprendizaje en ese momento, recordando todo lo que el profesor ya le dio anteriormente. Y finalmente tenemos la parte del humanismo, esta parte de la reflexión, en donde el alumno sí o sí tiene que verse a sí mismo utilizando todo lo aprendido en un contexto útil para él y obviamente para la sociedad con los que va a convivir, que haya un beneficio para las personas que van a estar interactuando con él. Y es así como el proceso de enseñanza-aprendizaje se estaría dando en tres grandes momentos bajo un enfoque por competencias.